Ok. Sobre cada candidato. Y lo que estamos haciendo es usar una rejilla con los consejos de El Quijote, de Don Quijote a Sancho Panza, cuando a Sancho Panza le cargan ya el gobierno por fin de la ínsula Barataria. Entonces, hay un capítulo en el que Don Quijote le da una serie de consejos para el hambre y para el pueblo. Entonces, la idea es que nos ayude a hacer una traducción de cada consejo, un poco cómo lo entiende usted, Ok, cómo lo bueno. entendería usted para su... Muy bien, perfecto. Como ya conocen la razón pública, sabe que ellos son académicos y que ellos ya conocen el programa, entonces la idea es un poco buscar otras cosas. Listo. Muy bien. Bueno, Sí. el primer consejo del que vamos a partir es este. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. La invitación que nosotros hacemos para entender este consejo es a tomarlo como, a tomar a Dios como la idea matriz que regiría los actos de su gobierno. Sí, entiendo muy bien. Listo. Bueno, lo primero es que antes de tratar de aplicar a la realidad ese primer consejo de Quijote a Sancho Panza, tiene, en el caso de mi partido, que es el Polo Democrático Alternativo, yo acuñaría una frase del Quijote a Sancho Panza previa, y es la de: ladran Sancho, es señal que cabalgamos. Y creo que con eso estoy diciendo todo el contexto político que tiene esta campaña electoral a Bogotá. Para mí el Dios es el pueblo, sin lugar a dudas. Y es el pueblo de Bogotá, un pueblo que sufre enormes carencias sociales y económicas. Colombia es la sexta nación más desigual del mundo y Bogotá es la tercera ciudad más desigual de Colombia. Por lo tanto, es esa, llamémoslo así, masa social, trabajadora, informal, incluso de clases medias, que son la enorme mayoría de los bogotanos. Cerca del 75% de la población de Bogotá vive en 10 localidades, que son a las que nosotros principalmente no le debemos. Entonces yo creo que esa sabiduría divina, en el caso del Quijote, es la sabiduría popular, es el Dios al que le tenemos que rendir las cuentas y del que tenemos que tomar las ideas. Yo creo que un dirigente de verdad es el que va de la sociedad a la sociedad, es decir, del pueblo al pueblo, toma de allí y sintetiza, resume y vuelve a llevar. Eso es lo que vincula la dirección de cualquier cargo público, primer cargo público en una comunidad, en un territorio, con su gente, con sus habitantes. Y de alguna manera esa sabiduría tiene que aplicarse. Si me preguntaran a mí, esa sabiduría hoy, ¿cómo se expresa? Por ejemplo, el pueblo de Bogotá, ese Dios de Bogotá, le cambió a Transmilenio el nombre por Transmilleno. Y creo que ahí hay mucho de sabiduría y eso hay que atenderlo, eso hay que ponerle cuidado. Ahora que habla de sufrimiento, recuerdo una frase suya que me resulta enigmática y es: Colombia no sufre por culpa del capitalismo. ¿Podría hablar de eso, del sufrimiento del pueblo bogotano? Esa es una frase que yo digo en una entrevista a Salud Hernández Mora, en Canal Capital. Sí, ese parte de un análisis económico de Colombia. Colombia es un país que no ha logrado desarrollarse de manera capitalista, con todos los defectos del capitalismo, por supuesto. Con esto no quiero hacer una elegía al capitalismo, pero la verdad es que nuestro país entró en una fase entre semifeudal y una fase colonial. Colombia no logró un proceso económico de desarrollo histórico como Europa, como los Estados Unidos, o incluso con países que uno podría llamar más de tipo alternativo, Corea del Sur, etcétera, que han seguido algunos senderos, variantes distintas. Este es un país que precisamente hace pocos días se conoció que el país sigue teniendo un enorme peso la población campesina.
El campesinado es feudalismo. El campesinado es la pequeña propiedad feudal, el minifundio feudal que acompaña al gran latifundio. Colombia sigue siendo un país muy rural, a pesar de los desplazamientos de los últimos 50 años, por razones de tipo demográfico, por razones de urbanización del país, por razones de la violencia, por razones de la quiebra económica del campo. Y algún tratadista, a propósito de la pregunta, decía una vez que los campesinos sufrían más o sufrían tanto por el capitalismo como por la falta de él. Porque cuando llega el capitalismo a un país, pues la producción pequeña campesina parcelera desaparece. En el caso de Colombia no han sufrido por la presencia del capitalismo, han sufrido por la falta de él, porque sigue siendo la parcela semifeudal. Y paralelo con eso, una ciudad, un país, la parte urbana del país, concomitante con lo anterior, es una parte urbana entregada al gran capital extranjero, al gran capital financiero, a los grandes negocios. Entonces, aquí lo que no se ha desarrollado es un capitalismo nacional, como se desarrolló en los otros países del mundo. Hay un libro muy lindo de Federico List, que no se refiere al pianista, sino a un economista que ayudó a desarrollar el capitalismo en Prusia y en los Estados Unidos, que se llama Sistema Nacional de Economía Política, donde cuenta List cómo fue el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos, en Prusia, en la Liga Hanseática, en algunos países europeos, ¿sí? Cómo se desarrolló. También tengo un libro que se llama El infarto de Wall Street, la economía de los Estados Unidos, que en su primera parte cuenta cómo se constituyó realmente el capitalismo en los Estados Unidos, con una protección enorme, con una ampliación del territorio, con la emigración enorme de Europa hacia Estados Unidos, que produjo un descenso en la mano de obra que le permitió sobrepasar, merced a esa tasa de ganancia, a Europa en su desarrollo industrial. Entonces, eso no ha pasado en Colombia. Entonces, cuando uno estudia el desarrollo del capitalismo en el mundo y mira qué es lo que ha pasado en Colombia no pasó eso. Por eso yo digo, en Colombia el país no sufre porque el capitalismo haya llegado y haya creado un mundo dual de burgueses y proletarios. No, en Colombia el sufrimiento es porque es un país semifeudal donde todavía hay grandes extensiones de tierra, mucha parcela campesina, la clase obrera es una clase obrera muy informalizada, con contratos tercerizados, la burguesía colombiana es una burguesía muy apéndice del gran capital extranjero, y los que se salen de ese formato tienen que luchar en contradicción con los negocios internacionales. Es decir, es un país que tiene un desarrollo irregular, pero cuando digo irregular, por supuesto, digo igualmente perjudicial para todos. Cada vez es más pequeño el grupo de colombianos que le va bien en esa configuración estructural. Colombia tiene cosas realmente lamentables. Yo creo que Colombia es el único país del mundo donde una persona natural es la dueña de casi el 40% de los activos bancarios y financieros del país. Eso no existe en ningún país del mundo. Entonces, ese es el resultado de un país deformado en su desarrollo económico y social que conduce a aberraciones como estas. El caso de Bogotá, por toda esta informalidad microempresarial y uniempresarial que hay, el asunto es más o menos el siguiente: el 97% de las empresas apenas tienen el 14% de los activos, mientras el 3% de las empresas tienen el 86% de los activos. O sea, es una situación de desigualdad enorme. Cuando usted mira la propiedad urbana es lo mismo, y cuando mira la propiedad rural es lo mismo, y cuando mira toda una desigualdad enorme en un país que, por el contrario, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo de alguna manera fue la democracia en la propiedad de los activos. Si Napoleón, cuando hace una revolución en Francia, basado en el pequeño campesino, en el petit paysan, ¿cierto?, lo que hace es darle tierra, propiedad, activos a ese campesinado para que se vuelvan unos capitalistas del campo. En Colombia eso no ha pasado, y lo que tenemos es un país muy deformado. Y en el caso de Bogotá, pues por supuesto Bogotá no puede estar por fuera de ese contexto, es una expresión de todo este país medio deformado que hoy tenemos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Entonces creo que un poco de lo que estaba diciendo, está claro para mí que el interés de Aurelio está más centrado en las lágrimas del pobre que en las informaciones del rico, ¿sí? ¿Cómo
Bueno, yo he estado rebelado un poco contra la agenda de esta campaña electoral y tiene que ver con el Consejo del Quijote. La agenda de esta campaña nos la impusieron, no sabemos quiénes, o bueno, sí sabemos quiénes, pero no decimos quiénes. Entonces, la agenda de la campaña es movilidad, seguridad, corrupción. Y de ahí no se sale la campaña. No son las lágrimas del pobre. Yo creo que la campaña mía se diferencia es a partir de cuál es el origen de los problemas de Bogotá. Y con esto no le quiero hacer, pues, por supuesto, una absolución a la corrupción. La corrupción le toca combatirla y le toca esclarecerla y sancionarla a las entidades y a las instituciones que están para eso, ¿sí? Luego, un candidato a la alcaldía, incluso del partido hoy cuestionado, de su exalcalde, tiene que decir si eso pasó y no debía pasar, pues que lo juzguen las entidades correspondientes, y si el partido tiene que asumir un costo político porque un connotado miembro de su colectividad cometió un error de esa magnitud, pues bueno, ¿cierto? Eso es. Pero eso no quiere decir que hay que cambiar la agenda de la campaña, que es el punto de discusión. Porque yo creo que lo que yo venía diciendo antes, el principal problema de Bogotá es la desigualdad, el principal problema de Bogotá es la pobreza. El principal problema de Bogotá es que hoy estamos viviendo las consecuencias de una ciudad donde la mitad de las personas que trabajan ganan menos de un salario mínimo y medio. Entonces, ¿eso en qué se manifiesta? Se manifiesta en que eso, aunado a unas políticas que se han aplicado en la ciudad de manera tradicional, por la vigencia de un modelo económico, de un nuevo paradigma económico, que es el neoliberalismo, y que en Bogotá se expresó fundamentalmente en dos grandes manifestaciones, una en la privatización de las principales rentas públicas de la ciudad y la otra en una desestructuración de su organización económica. Hoy la ciudad sufre mucho por eso. Entonces, si uno quiere remediar ese problema, pues los problemas se remedian donde se causan, ¿sí? A veces en general creemos que los problemas se resuelven donde se manifiestan, y los problemas no se resuelven donde se manifiestan, los problemas se resuelven donde se causan, donde se originan. ¿Qué pasó con la política de Bogotá en los últimos 8 años? Esto lo explicaba yo hace poco también en un reportaje en televisión. El neoliberalismo lo que hace es privatizar la energía, privatizar el agua, privatizar el aseo, privatizar el servicio de gas, privatizar el alcantarillado, ¿sí? Privatizar la producción de agua potable, incluso una parte de las telecomunicaciones y el transporte, por supuesto. Y en general estas son las rentas públicas que un centro urbano produce, son las principales rentas públicas. Entonces lo que se hizo fue un traslado de la renta estatal y de la renta de usuarios a un grupo privado que yo he resumido en 12 familias y 3 empresas multinacionales que son las que han capturado todas estas rentas. Yo estimo en más de 10 billones de pesos en los últimos 10 años, que le hemos trasladado los usuarios y el distrito a esas familias. Hay una extracción enorme, digamos, de ingreso y de ganancia de la masa de la ciudad a esas 12 familias y a esas 3 empresas multinacionales. El segundo gran efecto de la aplicación del neoliberalismo fuera de esas privatizaciones ha sido la desestructuración de la economía de Bogotá. Bogotá era una ciudad industrial. Nosotros podemos ser una ciudad tan lejos de las costas. Es una ciudad que de alguna manera tiene una barrera geográfica a las importaciones y lo había logrado desarrollar algunas cadenas que permitían producir aquí, transformar acá y distribuir acá. Eso se ha venido cambiando. Hoy la ciudad es una ciudad altamente importadora. Estamos importando 12.000 millones de dólares por semestre, ¿sí? Y es una ciudad que además, pues la industria ha caído de una manera muy importante. La industria de Bogotá era el 17% del Producto Interno Bruto, hoy es más o menos entre el 11 y el 12%. O sea, en cerca de 15 años hemos perdido 5 puntos en participación en el Producto Interno Bruto por parte de la industria y la ciudad se ha transformado en una ciudad de servicios, informal y mucha pequeña empresa colgada de lo que queda de las cadenas industriales básicas, que son la automotriz, que son la química farmacéutica, que son la de plásticos y que son algo de textiles y alimentos más o menos y metalúrgica. Esas son las cadenas industriales principales de la ciudad. Hay estudios que muestran cómo dependen 3.000, 4.000 microempresas de esa cadena, unos en la parte de insumos, otros en la parte de distribución, otros en la parte de transformación, pero eso es más o menos como una especie de plantilla económica, pero eso se está descomponiendo.
Entonces, cuando uno dice que hay que atender las lágrimas de los pobres, pues hay que atender eso, esas son las lágrimas de los pobres de Bogotá. ¿El Polo qué hizo? El Polo hizo una política social, como una balanza que estaba descuadrada, descompensada a favor de las privatizaciones. El Polo lo que dice es gratuidad en la educación, programas de salud intensos, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, seguridad alimentaria y otra serie de políticas poblacionales y de apoyos que digamos que se derivan ahí de ese tronco que acabo de escribir y logran hacer como una especie de compensación social. Lo que estamos quitando por un lado lo compensamos por el otro para enjuagar las lágrimas de los pobres. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que otra vez se ha vuelto a desbalancear la ecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es lo que tenemos que decir. ¿Cómo es que viene el próximo proceso de ese enjuague de las lágrimas de los pobres? Hay que hacer dos movimientos. Dar un salto adelante, es decir, profundizar más en la política de compensaciones sociales. Entonces ya no solamente tenemos que mejorar todavía más en gratuidad, avanzar más en lo de salud, ampliar lo de la seguridad alimentaria, meter programas de empleo, meter planes de vivienda mucho más baratos. Está estudiado que con los planes actuales, hogares con menos de 2 salarios mínimos mensuales vigentes no pueden tener un techo digno, o lo pueden tener pero indigno, ¿cierto? O no lo tienen. Hay que trabajar ahí, pero también tenemos que empezar a bajar lo de las privatizaciones, que ha vuelto invivible a la gente la vida acá. Si nosotros no mejoramos la ecuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que la plata que damos para atender las necesidades sociales simplemente termina convertido en un subsidio indirecto para que la gente lo que se ahorra ahí lo tenga para pagarle a los privatizadores cuanto quieran. Entonces, por ejemplo, estamos pagando, los pobres de Bogotá están pagando uno de los transportes más caros de América Latina en Transmilenio. 1.700 pesos por transporte, por viaje. En México, viajar en el metro de México vale 450 pesos colombianos, estoy pasando la equivalencia de una vez. En Buenos Aires vale 600 pesos colombianos. En un Transmilenio parecido que hay en Quito, 450 pesos colombianos. ¿Sí? Entonces, si eso no lo compensamos, si yo sigo dando subsidios en salud en ocasiones, pero el Transmilenio ya se pone a 2.000 y pico, entonces es como un perro tratando de cogerse la cola, ¿no? Nunca vamos a poder compensar realmente. Entonces, arriba nosotros dando subsidios y los privatizadores capturándolos todos para ellos. ¿Cuál es el costo que hoy tenemos que pagar social? ¿Dónde están las lágrimas de esos pobres? Entre 800.000 y 1 millón de personas que tienen que desplazarse todos los días por medio humano porque no tienen para el pasaje. Cuando hablo de medio humano hablo de a pie o en bicicleta, no propiamente porque estén entrenando o porque sí, las ciclovías que bueno, no, es porque si se comen la plata de su trabajo en transporte, no tienen cómo comer alimento, no tienen cómo pagar un arriendo, no tienen cómo pagar una factura de servicios, ¿sí? ¿Qué más estamos pagando? En el agua. En el agua estamos pagando entre 300.000 y 400.000 hogares o suscriptores residenciales que al año se les suspende el servicio de acueducto por lo menos una vez. ¿Qué estamos pagando en energía? Tarifas enormemente costosas. Un costo del alumbrado que significa para el distrito una erogación, pues es decir, casi única en Colombia. Es el usuario que más paga energía en Colombia, se llama el alumbrado de Bogotá. 320.000 bombillos por la noche que prendemos. Lo más grave es que la empresa que privatizó esto y que opera como una empresa privada, que es Codensa, no nos cobra los 320.000 bombillos como un conjunto y nos dice, bueno, les voy a dar una rebaja por tanto, sino que nos cobra como si fuera bombillo por bombillo. Y eso es una extracción de rentas del distrito, 60 millones de dólares al año pagamos por tener alumbrado prendido todas las noches. Entonces, eso hay que bajarlo, eso hay que empezar a revertirlo y subir lo otro, a ver si logramos compensar la ecuación. Y los pobres, pues los pobres de Bogotá seguirán llorando como todos los pobres de Colombia, pero aspiramos a que por lo menos lloren menos que los del resto del país. Ese es un hecho cierto y es un hecho que queremos mantener y mejorar y ojalá algún día les podamos dar una sonrisa, ¿sí? Pero si usted me dijera a mí, ¿dónde están las lágrimas? Yo las lágrimas las veo ahí. Has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta el
casi que uno podría decir que no tengo nada más que agregar, ¿no? ¿Cierto? No tengo nada más que agregar. Pero yo sí agregaría 2 o 3 cosas. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de las fuerzas políticas nuestras contradictorias, rivales, aplican el contrario del consejo del Quijote, ¿sí? Es que le dan al desdichado, pero las obras que tienen para mostrar tampoco son ningunas. Y se los dije en un debate en una universidad. Les dije, ¿ustedes están interesados en acabar con el polo o en acabar con la corrupción? Porque parece que ustedes eran más interesados era por un interés politiquero que de hecho por acabar con la corrupción. La gerente del IDU no es la primera gerente del IDU que va presa. Aquí ha habido gerentes del IDU anteriores que han ido presos. A esta gerente la están juzgando. Al anterior ni siquiera tuvo la suerte del desdichado de que lo juzgaran porque por vencimiento de términos y maniobras en la fiscalía salió libre. Luego, yo creo que sí, tenemos que aplicar esa frase del Quijote y hacer obras de las que ya he explicado, porque aunque no pertenece al Quijote, obras son amores y no buenas razones, ¿cierto? Yo creo que lo que está en discusión en Bogotá no son las malas acciones de mi antecesor. Eso tiene un peso político. Pero lo que está en discusión en Bogotá es que, válidos de esos cuestionamientos aún no juzgados, se utiliza como argumento, como plataforma para poder abalanzarse nuevamente sobre la ciudad viejas y nuevas fuerzas con enormes intereses económicos aquí. Es decir, en todos los demás candidatos hay un interés evidente. En un debate que hizo una revista muy conocida de la ciudad, cada uno fue diciendo con quién trabajaba. Le preguntaron quién lo asesora a usted y cada uno fue nombrando la organización financiera, el consultor gringo, la entidad internacional que los asesoraba, etc. ¿Sí? Entonces la verdad es que aquí hay válidos de aplicar lo contrario de ese consejo, un enormes intereses económicos que a mi modo de ver le caen al desdichado, pero no para corregir los errores del desdichado, no para tratarlo con obras como sugiere el Quijote, sino para hacer un aprovechamiento político que se traduce en grandes intereses económicos para el control de la ciudad. Y siguiendo un poco en la línea de su linaje político y su linaje ideológico es José de Sancho. Haz gala, Sancho, de la unidad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde y virtuoso que pecador soberbio. Si lo vemos por el lado del linaje político al que usted pertenece. Bueno, ¿cuál es el linaje político que yo tengo? El linaje político que yo tengo es que yo desde hace casi más de 35 años, cuando estaba estudiando ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, decidí que no iba a ser negociante como mi papá, sino que decidí que iba a ser un luchador social y por el país y por la democracia y por la mayoría y por la soberanía nacional. Y yo creo que el linaje que uno tiene que mostrar en su vida es una sola cosa, independiente incluso del rótulo que tenga. Casi que eso puede ser indiferente de clases. Uno tiene que ser en la vida consecuente y coherente, ¿sí? ¿En qué consiste el linaje político? En que la gente pueda decir, hizo lo que creía, actuó acorde con sus palabras, sus hechos corresponden a lo que dice. Yo creo que eso es lo más importante que uno puede tener. Y entonces no veo por qué, si ahora no estoy parado en una carretera con miles de campesinos defendiéndolos por el café, o no estoy en una marcha con trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, o no estoy en una movilización defendiendo el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes, pues no veo ahora por qué, siendo candidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, algo que llaman dizque el segundo cargo del país, eso no se sabe ni si es cierto o no, yo creo que no, pero bueno, digamos que sí, porque eso dicen, pero ¿por qué tenga que cambiar? Yo creo que pues es lo mismo desde otro punto, en otro puesto, en otra tarea, en otra visión, en otra trinchera, en otro punto de trabajo. Y eso es lo que yo creo que debo hacer.
ser consecuente con lo que he sido consecuente toda la vida. Yo creo que si se habla de linaje político es eso, y ahí va, pues por supuesto, yo creo que va la humildad, no va la soberbia. La verdad es que en las actuales condiciones de políticas, con esta carga tan negativa contra nuestra organización, pues sí que hay que hacer gala de humildad y de sencillez y de consecuencia, y yo estoy tratando de hacerlo. Doctor Aurelio, en lo que nos estaba contando al principio, una ciudad que ha ido perdiendo su vocación industrial y un país feudal, como usted claramente lo está diciendo, ¿qué relación tiene la ciudad? También una ciudad que tiene una localidad rural amplísima como Sumapaz. ¿Cuál es la relación entre esa ciudad que ha perdido su vocación industrial y el campo y un país feudal? Bueno, no solamente Sumapaz, también Usme tiene zona rural, Ciudad Bolívar también tiene zona rural, Chapinero tiene una zonita rural que es la vereda del Verjón, ¿cierto? Y que colinda también un poquito con la localidad de Santa Fe, ¿sí? Entonces, sí, Bogotá tiene una ruralidad, pero yo diría que esa relación de Bogotá con el campo es, en el sentido en que usted lo señala, esa ruralidad en que está. Esa ruralidad se ha convertido, es el 75% de la superficie de Bogotá, ¿no? Entre otras cosas, es mucho más lo rural que lo urbano. Bogotá tiene esa característica, de cada 100 hectáreas que tiene Bogotá, 75 son en la ruralidad y 25 son urbanas. Esa ruralidad tiene una importancia estratégica para Bogotá desde el punto de vista, en primer lugar, hídrico. Es una zona que es fundamental en la conservación del agua. Bogotá tiene una estructura ambiental que tiene 3 grandes elementos: los cerros orientales, y en eso incluyo pues la parte oriental hasta donde llega lo nuestro, que donde comienza con Dinamarca, la reserva forestal del norte y el río Bogotá. Esos son los 3 elementos básicos, digamos, de lo que nosotros podríamos llamar como un ecosistema estratégico nuestro, que nos da aire, que nos da agua, que nos da calidad de aire, ¿cierto? Pero además también hay unos pobladores allí, ¿no? ¿Cierto? Unos pobladores que la ciudad casi que no los visibiliza, ¿no? ¿Cierto? Porque fuera de eso son pocos, ¿sí? Y yo creo que juegan un papel importante. Por ejemplo, nosotros hemos planteado en el programa una parte específica, ustedes lo vieron, de ruralidad, zonas de reserva campesina, producción de alimentos, ¿sí? Pero pues eso es un proceso, porque tenemos, por ejemplo, un lío que hay para el manejo de todo esto, es que somos como 7 entidades las que tenemos que ver con esa zona rural. Entonces tiene que ver la Secretaría de Desarrollo Económico, que plantea una estrategia rural, pero también el acueducto, que maneja algunas de las áreas protegidas, pero igualmente la CAR, que tiene incidencia sobre esto, el Ministerio de Ambiente, que también incide. Hoy, por ejemplo, toda la estructuración de la reserva de los cerros está en veremos, en un fallo en el Consejo de Estado, frente a un pleito que la Secretaría de Ambiente, el antiguo DAMA y la CAR pusieron frente a una resolución del Ministerio de Ambiente para regular esa reserva de los cerros orientales. Entonces, ahí tenemos un lío institucional de una magnitud, y si usted se va para el río, entonces en el río también está Cundinamarca, y está la CAR, y está Bogotá. Bueno, tenemos 1000 líos con eso. No ha habido forma de conciliar institucionalmente una voz mandante allí. Pero en medio de eso también quiero destacar una población campesina que produce leche en cantina. Por ejemplo, es el proceso de Usme. Yo he estado muy metido, tal vez ustedes lo saben, en la defensa de la leche en cantina en Bogotá, porque primero es la leche de la mitad de los bogotanos, ¿cierto? Y segundo, a esa ruralidad produce esa leche. Hay unos, por ejemplo, en Usme, en Ciudad Bolívar, en localidades del sur, esos campesinos de esa ruralidad entregan esa leche, y esa leche es la que después los jarreadores, a partir de las 5 de la mañana, van llegando a los hogares más pobres, para que la gente y los hogares, las familias, los niños tengan esos nutrientes que son básicos en su desarrollo, como principal proteína animal a la que tiene acceso una persona con escasos recursos. Entonces, quería decir eso con respecto a la ruralidad, pero esa no es nuestra única ruralidad. También es bueno que ustedes sepan que el 80% de la alimentación de Bogotá se produce 300 kilómetros a la redonda. O sea, nosotros tenemos una relación también con la ruralidad de los departamentos vecinos, con Cundinamarca, con Tolima, con Meta, con Boyacá. ¿Cuál es la discusión frente a esa ruralidad? Eso lo llaman de todas maneras, uno lo llaman región capital para los primeros 18 municipios, el primer anillo, otros lo llaman
ciudad región, otro región central, bueno, eso es mejor, ahí está, pero lo importante es esto, esa región, con esa ruralidad adicional, que es muy importante para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Cuál es la proyección? En un debate en la Universidad La Salle yo le decía a alguien, ese campesino de Boyacá que recibe nuestra influencia desde Bogotá y que queremos integrarlo en una región, como se está proponiendo, ese campesino de Cundinamarca que hace queso, ese queso ¿para dónde va a ser? ¿Para Cundinamarca o para Dinamarca? ¿Sí? Esa es una discusión importante. ¿Sí? Yo creo que debe ser para Cundinamarca, yo creo que hay que fortalecer el mercado interno, yo creo que hay que hacer una relación virtuosa entre esa ruralidad y lo urbano para desarrollar un proceso de esto que estamos hablando, un proceso de desarrollo nacional. Pero ahora nos están metiendo el cuento que es que ese campesino, aunque tenga 8 millones de consumidores en Bogotá, lo que tienes que pensar cómo coloca ese queso en Copenhague. Entonces, es una desarticulación de todo. Si tú no integras, entonces viene una desarticulación enorme. Entonces, yo creo que la relación con esa ruralidad tiene que ser una relación en ese sentido, una integración de campo-ciudad, ¿cierto? Ahora, la relación de campo-ciudad siempre ha sido muy desventajosa para el campo, eso los que algo palabreamos de economía sabemos, ¿sí? Usted como campesino lleva a una plaza de mercado una libra de papas y le dan por esa libra de papas menos que lo que le cuesta a usted comprar un paquete de papas fritas. ¿Sí? Esa es una realidad del campo. Pero bueno, el campo es el sector primario que le permite a la industria transformar y ganar valor y acumular para el resto de la sociedad. Digamos que por lo menos hay que hacer eso, pero desarticular todo, desvertebrar todo para tratar de proyectarlo al mundo globalizado, que además está en crisis, ¿sí? Yo creo que es la locura. Entonces, creo que en ese sentido, casi que con todos los demás candidatos, tenemos esa discrepancia. Esa integración con la región y con la ruralidad, creo yo que tiene que hacerse hacia el mercado interno y hacia la acumulación interna, y no hacia la globalización y hacia el mundo exterior y a lo que acabo de explicar. El queso de Boyacá va para Cundinamarca o va para Dinamarca. Yo creo que ir para Cundinamarca, hay otros que creen que tienen que ir para Dinamarca. Doctor Aurelio, y ya para terminar, usted ahora nos comentaba no por el hecho que usted ya no esté en marchas campesinas, sino esté aspirando a la alcaldía, ha dejado ese linaje. ¿Qué queda de las marchas campesinas en usted? Hombre, yo creo que ese ha sido el cincel con el que yo me he formado. El pueblo ha sido el Miguel Ángel, el cincel han sido las marchas y yo soy el producto. ¿Sí? Y yo creo que no puedo renegar a mi origen, yo soy eso es lo que explica mi razón de ser, es lo que explica mi vida. Yo todas las decisiones que he tomado en mi vida, personales incluso, y políticas, y económicas, las he tomado bajo ese norte. Ese ha sido el parámetro para definir. ¿Sí? Sí. Sí, cuando nosotros en la década de los 70, muy influenciados por la dirección política de Francisco Mosquera y la dirección del MOIR, estábamos recién graduados, muchos de nosotros como profesionales, yo ingeniero industrial, se nos dijo hay que ir a buscar el país no nos va a venir a buscar, hay que ir a buscar el país, hay que ir a buscar la gente, pero además hay que ir a conocer la realidad del país. Y entonces se produjo un gran movimiento de jóvenes intelectuales y profesionales de las principales capitales, no solo de Bogotá, Medellín también, algo Cali, Barranquilla, a regarnos por todo Colombia en un movimiento que se llamó de los descalzos, de los pies descalzos. Yo me fui para el eje cafetero, en Pereira, allí me casé y me fui para Pereira, y allí viví casi 3 décadas, ¿cierto? Conociendo esa realidad en el campo, viví muchos años en un pueblo indígena que se llama Quinchía. Después viví en la zona del occidente de Risaralda, después en Pereira y andando por todo el eje cafetero, unas veces como catedrático universitario, otro como pequeño comerciante, otro como escritor, como consultor, en fin, iba desarrollando los trabajos. Yo, pues, la formación que tengo fue buena, y eso me permitía defenderme y conseguir los recursos que podía tener. Tenía algunos recursos también familiares de herencia de mi papá, que
ahí se fueron también. Sí, tuve 2 hijos allá y bueno, como le digo, ese tipo de cosas son los que lo van marcando a uno en la vida para tomar decisiones. Yo creo que yo tengo una tradición forjada en la lucha social, en la lucha nacional, en la lucha democrática, que ya me han formado. Yo ya de ahí no me salgo, ¿no? ¿Cierto? Y son experiencias como las que ustedes me piden que cuente, las que al final terminan formándolo a uno y generándole un criterio en la vida, una estructura para poder analizar y para poder tomar decisiones. Yo creo que eso es lo más importante de todo ahora que estamos hablando de alcaldía, es que esas cosas son las que le dicen a uno cómo analizar los problemas, cómo analizar las contradicciones y cómo resolverlas. Un día alguien en un programa llegó y dijo, pues así de manera coloquial lo comento, dijo, no, es que eso sí aspiramos a que el polo tenga buenos técnicos. Y yo le dije, no, es que la técnica no es neutra. La técnica tiene un sentido, la técnica tiene una orientación, ¿sí? No es lo mismo una concepción económica que otra. Por ejemplo, en estos días también le dije a un decano de economía de una universidad muy conocida de Bogotá, le dije, oiga, doctor, ¿y ustedes no van a cambiar el pensum ante esta crisis económica, ante la falla de la teoría económica? Y me dijo, yo no veo por qué hay que cambiar. ¿Sí? Entonces yo creo que nosotros sí somos lo contrario, ¿no? ¿Sí? Nosotros, aunque se nos dice que somos dogmáticos, la verdad es que los menos dogmáticos somos nosotros porque estamos de acuerdo a la realidad, a lo que vemos, a lo concreto. Ahora, ¿nuestra realidad cuál es? Es la realidad de las mayorías, la realidad de la nación, la realidad que nos liga a la defensa de la soberanía nacional, la realidad que nos liga a hacer de Colombia un país que se relacione con todos los demás en pie de igualdad, en beneficio recíproco, en respeto mutuo. Para otros la realidad se plasma una política económica que hace de Colombia un país subsidiario, un país complementario a la crisis mundial de tubo de desahogue de las crisis, ¿cierto? Bueno, entonces todo eso que uno hace en la vida le permite decir, estoy aquí o estoy allí. A mí me preocupa mucho la gente sin ideología, ¿no? Me preocupa mucho la gente que lo que resulta ser es ocurrente, ¿sí? Y entonces están más interesados en la consigna que hechice, ¿sí? Que en la presentación estructural de las ideas, porque esas personas terminan siendo presa precisamente de todo lo contrario que predican, cuando su mundo termina siendo un vacío, una desestructuración, y entonces son presa fácil, ¿sí? Me decía en estos días un reconocido economista, hablando de esta campaña de la alcaldía, me dijo, yo tengo mucha confianza en usted, porque solamente yo, tal vez Jorge Robledo y 2 o 3 más y usted, son los únicos que no los pueden atrapar fácil, a los demás los atrapan fácil. Bueno, ya para buen entendedor, buenas palabras bastan. No me van a atrapar aquí. Para mí el Dios es el pueblo, sin lugar a dudas, y es el pueblo de Bogotá, un pueblo que sufre enormes carencias sociales y económicas. Colombia es la 6ª nación más desigual del mundo y Bogotá es la 3ª ciudad más desigual de Colombia. Por lo tanto, es esa, llamémoslo así, masa social, trabajadora, informal, incluso de clases medias, que son la enorme mayoría de los bogotanos. Cerca del 75% de la población de Bogotá vive en 10 localidades, que son a las que nosotros principalmente nos le debemos. Entonces yo creo que esa sabiduría divina, en el caso del Quijote, es la sabiduría popular, es el Dios al que le tenemos que rendir las cuentas y del que tenemos que tomar las ideas. Yo creo que un dirigente de verdad es el que va de la sociedad a la sociedad, es decir, del pueblo al pueblo, toma de allí y sintetiza, resume y vuelve a llevar. Eso es lo que vincula la dirección de cualquier cargo público, primer cargo público en una comunidad, en un territorio, con su gente, con sus habitantes. Y de alguna manera esa sabiduría tiene que aplicarse. Si me preguntaran a mí, esa sabiduría hoy, ¿cómo se expresa? Por ejemplo, el pueblo de Bogotá, ese Dios de Bogotá, le cambió a Transmilenio el nombre por Transmilleno. Y creo que ahí hay mucho de sabiduría y eso hay que atenderlo, eso hay que ponerle cuidado. Ahora que habla de
Ok. Sobre cada candidato. Y lo que estamos haciendo es usar una rejilla con los consejos de El Quijote, de Don Quijote a Sancho Panza, cuando a Sancho Panza le encargan ya el gobierno por fin de la ínsula Barataria. Entonces, hay un capítulo en el que Don Quijote le da una serie de consejos para el alma y para el cuerpo. Entonces, la idea es que nos ayude a hacer una traducción de cada consejo, un poco cómo lo entiende. Ok, cómo lo bueno. entendería usted para su. Muy bien, perfecto. Como ya conocen la razón pública, sabe que ellos son académicos y que ellos ya conocen el programa, entonces la idea es un poco buscar otras cosas. Listo. Muy bien. Bueno, Sí. el primer consejo que vamos a. Colombia no sufre por culpa del capitalismo. Podría hablar de eso, acerca del sufrimiento del pueblo como tal. Esa es una frase que yo digo en una entrevista a Salud Hernández Mora, en Canal Capital. Sí, ese es parte de un análisis económico de Colombia. Colombia es un país que no ha logrado desarrollarse de manera capitalista, con todos los defectos del capitalismo, por supuesto. Con esto no quiero hacer una elegía al capitalismo, pero la verdad es que nuestro país entró en una fase entre semifeudal y una fase colonial. Colombia no logró un proceso económico de desarrollo histórico como Europa, como los Estados Unidos, o incluso con países que uno podría llamar más de tipo alternativo, Corea del Sur, etcétera, que han seguido algunos senderos, variantes distintas. Este es un país que precisamente hace pocos días se conoció. Del que vamos a partir es este. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. La invitación que nosotros hacemos para entender este consejo es a tomarlo como, a tomar a Dios como la idea matriz que regiría los actos de su gobierno. Sí, entiendo muy bien. Listo. Bueno, lo primero es que antes de tratar de aplicar a la realidad ese primer consejo de Quijote a Sancho Panza, tiene, en el caso de mi partido, que es el Polo Democrático Alternativo, yo acuñaría una frase del Quijote a Sancho Panza previa, y es la de: ladran Sancho, es señal que cabalgamos. Y creo que con eso estoy diciendo todo el contexto político que tiene esta campaña electoral a Bogotá.